Esto pasó hace unos años. Mi padre tuvo un accidente cardiovascular y yo estaba en el hospital vigilándolo por la noche. Recuerdo que el lugar se sentía extraño. Había pasillos vacíos y luces que parpadeaban. Los retratos antiguos en las paredes parecían mirarme, juzgando mi presencia. Escuchaba el sonido de los monitores y el murmullo distante de otros pacientes. Era inquietante. Mientras revisaba los registros médicos, vi una figura al final del pasillo. Al principio pensé que era un enfermero. Decidí acercarme, pero cuando llegué allí, no había nadie. La luz escasa del pasillo apenas iluminaba, y una sensación de ser observado me invadió. Mi corazón latía rápido. Intenté convencerme de que era solo mi mente jugando trucos. Cada hora que pasaba, comienzan a llegar murmullos vagos. Sonaban como si vinieran de las habitaciones vacías. Eran susurros casi inaudibles, pero me hacían sentir incómodo. Intenté concentrarme en mi padre, pero no podía. Cuando pasaba frente a una puerta, sentía que las sombras se movían. Las miradas de los pacientes parecían enfocarse en mí, sus rostros distorsionados en una expresión extraña. En un momento, encontré un pequeño reloj que le había regalado a mi padre. Estaba en una mesa, en un lugar que no recordaba haberlo dejado. Me temblaban las manos mientras lo recogía. Me preguntaba si alguien había estado moviendo sus cosas. La fatiga me alcanzaba y empecé a dudar de mi cordura. Las voces en mi cabeza aumentaron. Cada vez que pasaba junto a otra puerta, me daba la impresión de que 1.000.000 de ojos me observaban. La figura oscura volvió a aparecer de nuevo. La miré con más atención, intentando entender qué era. Pero cada vez que intentaba acercarme, desaparecía. De repente, escuché un pitido agudo. Era el monitor de mi padre. Se estaba deteriorando. Sentí miedo y confusión. No sabía qué hacer. Miré a mi alrededor en busca de ayuda y también en busca de la figura que seguía apareciendo. Era como si las voces me estuvieran guiando. Me llevaron a una puerta que no había notado antes. Con el corazón en la garganta, la abrí. Dentro no había nada, solo una sala vacía. El murmullo se volvió ensordecedor. Mi espalda se erizó con el frío que sentí. Y en ese instante pregunté en voz alta, ¿quién está ahí? Me giré, pero no vi a nadie. Cerré los ojos un momento, intentando calmarme. Volví a mirar hacia la puerta, pero seguía vacía. Esa figura ya no estaba, pero el susurro persistía en mi mente, como si supiera algo que yo no sabía. El miedo me envolvió de nuevo. Había algo en el hospital que no podía explicar, algo que me acechaba. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer, sintiendo que de alguna manera la noche nunca terminaría. Capítulo 2. Sentí un escalofrío recorrerme cuando el murmullo se convirtió en un grito distorsionado, como si las paredes mismas estuvieran hablando. El sonido me sacudió y me obligó a salir de mi letargo. Miré alrededor intentando entender qué estaba pasando. Decidí que quedarme allí no era una opción. Empecé a caminar de regreso al cuarto de mi padre, ansioso por escapar de esa sala vacía. Mientras avanzaba, vi que la ventana a un costado reflejaba la fachada del hospital. El cristal estaba empañado, y por un momento creí verle a alguien al otro lado, pero no podía estar seguro. «Dediquémonos a la realidad», me dije. Los murmullos continuaban acompañándome, y cada paso se sentía como si estuviera atravesando una niebla densa. Al llegar a la habitación, vi a mi padre conectado a la máquina que monitoreaba su estado. Su respiración era débil, y cada pitido del monitor me llenaba de pánico. Me acerqué a él, tomé su mano entre las mías y traté de calmarme. Pero de nuevo, el murmullo comenzó a aumentar, como si respondiera a mi presencia. Miré a mi alrededor, buscando respuestas en las sombras. «Esto no puede estar pasando», musité. Necesitaba claridad. Entonces volví a notar algo en la esquina de la habitación. Allí había un armario grande,
un mueble que nunca había visto antes. Mi madre me había dicho que el hospital era antiguo, pero esto parecía fuera de lugar. Decidí acercarme al armario. Mientras caminaba, el murmullo se transformó en un eco familiar, susurros conocidos que me hablaban desde la oscuridad. Abrí las puertas del armario y encontré objetos antiguos, batas de enfermero, archivos polvorientos y un espejo cubierto. Mi corazón se aceleró. Al apartar el espejo, una imagen borrosa se reflejó en mí. Me llevé la mano a la boca. En ese momento vi algo más. Era la figura oscura, colocada detrás de mí en el espejo. Me giré rápidamente, pero no había nada. Solo la habitación silenciosa, mis manos temblando y una inquietud creciente en mi pecho. «¿Quién eres?», grité, tratando de imponerme sobre el miedo que me invadía. Sin respuesta. Solo el pitido del monitor seguía marcando el tiempo. Entonces escuché un sonido detrás de mí, un crujido sutil como si alguien estuviera moviéndose. Me volví, esperando ver a un enfermero, pero no había nadie más allí. Mi respiración se aceleró. Recogí el pequeño reloj de la mesita y supe que debía ir a investigar más. Tal vez había una explicación razonable para todas estas sensaciones. Salí apresuradamente de la habitación, dejando atrás la imagen de mi padre durmiendo, frágil y expuesto. Bajé por el pasillo, decidido a enfrentar el extraño misterio que me rodeaba. Cada paso retumbaba en mis oídos. Las luces titilaban de nuevo, y la figura oscura apareció al final del camino una vez más. Esta vez no se eludió, estaba ahí, quieta, viendo cómo me acercaba. Cuando finalmente estuve lo suficientemente cerca, ella me sonrió. Fue una sonrisa que nunca había visto antes, y el solo hecho de mirarla me heló la sangre. En ese instante sentí que el tiempo se detuviera, y comprendí que estaba a punto de conocer un secreto que me cambiaría para siempre. «¡Esperad!», grité, mientras la figura comenzaba a desaparecer, pero ya era demasiado tarde. Todo se oscureció a mi alrededor, y mi respiración se hizo audible en el silencio absoluto. Desapareció, y quedé como una sombra en la penumbra, enfrentando un abismo que nunca pensé que experimentarías. ¿Qué era esto? ¿Por qué estaba aquí? Todo se complicaba, y saber la verdad se volvía más urgente que nunca. Capítulo 3. Desperté de repente. Estaba en una silla en la sala de espera del hospital, rodeado de un silencio inquietante. La luz del pasillo iluminaba débilmente el lugar, y sentí una presión en el pecho. Me costó entender dónde estaba. La imagen de la figura oscura aún perduraba en mi mente. Me incorporé lentamente, luchando contra la confusión. Miré a mi alrededor, buscando algún signo de lo que había sucedido. No había nadie en la sala, solo las máquinas que zumbaban suavemente, y el aire frío del lugar me erizaba la piel. No recordaba cómo había llegado allí. La pantalla del reloj en la pared marcaba la misma hora en que había visto a mi padre. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Lo habré soñado?, pensé, aunque sabía que la imagen de la figura oscura seguía fresca en mi memoria. Necesitaba volver a la habitación de mi padre. A medida que me levantaba, una sensación de urgencia me invadió. Rápidamente me deslicé por el pasillo. Cada paso resonaba en el suelo de linóleo, un sonido que me parecía más fuerte de lo normal. Las luces parpadeaban, creando sombras que parecían moverse. El aire era denso, como si algo estuviera acechando en la penumbra. Al llegar a la habitación, encontré a mi padre aún conectado a la máquina. Su respiración siguió siendo apenas audible. Cada inhalación parecía un esfuerzo monumental. En ese instante, mis preocupaciones por la figura oscura se tornaron un susurro a medida que mi mente se centraba nuevamente en él. Pero algo no estaba bien. Miré a mi alrededor. La imagen del armario seguía grabada en mi mente.
No podía sacudirme la sensación de que había algo que no sabía. Me dirigí de nuevo a ese armario del que había salido justo antes de perder la conciencia. Al abrir nuevamente sus puertas, encontré lo mismo: batas, archivos y el espejo cubierto de polvo. Pero esta vez me fijé en algo más. Una caja pequeña y desgastada estaba al fondo. La saqué con cuidado, sintiendo cómo en su interior resonaba algo. Era un objeto pesado. Lo abrí y dentro había un viejo diario. La tapa, de cuero desgastado, estaba marcada con iniciales que reconocí. M.H. Era el mismo nombre que mi madre. Abrí una página y una nube de polvo salió volando. Las letras temblaban cuando las leí. No se puede olvidar lo que sucedió aquí. Mientras leía, mi mente comenzó a agitarse en búsqueda de respuestas. Cada palabra parecía aludir a algo horrible, un secreto que debía permanecer oculto. Pero antes de poder procesarlo, un ruido sutil me interrumpió. Me giré de golpe, y allí estaba nuevamente, la figura oscura, observándome desde la esquina de la habitación. Su presencia era ineludible, y una sensación helada se apoderó de mí. «¿Por qué no te vas?», le grité, pero solo había silencio. Las palabras que había leído en el diario resonaban en mis oídos. No se puede olvidar lo que sucedió aquí. Cerré el diario rápidamente y decidí que no podía quedarme más tiempo. Abandoné la habitación arrastrando la caja. Tenía que salir de allí, encontrar a alguien que pudiera ayudarme a desentrañar lo que estaba descubriendo. Pero al girar, la figura oscura se acercó un poco más. Su sonrisa no era amigable ahora, y su mirada era penetrante. «¡Aléjate de mí!», grité, titubeando mientras retrocedía. Pero entonces noté algo en el suelo, algo que no debería estar ahí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de lo que era. Una foto, una imagen desgastada que mostraba a mi padre y a una mujer que no reconocía. Mientras me agaché para recogerla, la figura se desvaneció una vez más, pero esta vez sabía que no podía dejar que eso me detuviera. A pesar de mi miedo, estaba determinado a descubrir qué significaba todo esto. Tenía que obtener respuestas, aunque eso signifique enfrentar lo desconocido. Capítulo 4. Tan pronto como recogí la foto, un hormigueo recorrió mis brazos. La imagen representaba a mi padre sonriendo junto a una mujer de cabello oscuro. No la conocía, y eso me inquietaba aún más. ¿Quién era? Miré de nuevo hacia la figura oscura, preguntándome si había alguna conexión entre ellos. Decidí que no podía quedarme allí más tiempo. Guardé la foto en mi bolsillo y me dirigí hacia la puerta. Corro hacia la salida, mi mente al borde del colapso. Las luces parecían parpadear cada vez con más intensidad, llenando la escena de una ansiedad palpable. Cuando giré el pomo, el aire se volvió aún más frío, como si el mismo edificio estuviera tratando de advertirme. Un susurro detrás de mí me hizo detenerme. «Vuelve», decía una voz etérea, apenas un murmullo. Giré la cabeza y vi una sombra más difusa, casi un eco de la figura oscura. La imagen de la mujer sonriendo se dibujó en mi mente junto a ese susurro. Pero no podía darme el lujo de distraerme. Tenía que encontrar respuestas. Salí del hospital y el aire fresquito de la noche me golpeó el rostro. Me sentí un poco aliviado, pero la inquietud seguía en mi interior. Tenía que encontrar a alguien que supiera sobre mi padre, sobre esa mujer en la foto y de esa figura aterradora que me perseguía. Decidí dirigir mis pasos hacia la casa de Ana, una amiga de la familia que siempre había estado cerca. Tal vez ella supiera algo. Mientras caminaba, el eco de la voz seguía resonando en mis oídos. «Vuelve», repetía. Me sacudí la cabeza, tratando de despejar esos pensamientos, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí nuevamente.
Al llegar a la casa de Ana, noté que las luces estaban encendidas. Me detuve un momento, respirando hondo antes de tocar el timbre. Las sombras de su jardín parecían jugar en el suelo, danzando a la luz de la luna. Cuando Ana abrió la puerta, sus ojos se agrandaron de sorpresa. ¿Qué te pasó?, preguntó, con voz suave, notando la palidez en mi rostro. Me sentí impotente, pero debía ser sincero. «Necesito hablar contigo sobre mi padre», le dije, tratando de mantener la calma, «y sobre algo que encontré». La conduje a la sala de estar, y mientras me sentaba, le conté sobre la figura oscura y el diario que había encontrado en el armario. Me escuchó atentamente, pero cuando mencioné a la mujer en la foto, su rostro se tornó serio. «¿Esa mujer?», preguntó, frunciendo el ceño. Eso es complicado. Debes saber que hay cosas que están conectadas al pasado de tu familia que quizás no deberías conocer». Su respuesta me dejó helado. «¿Por qué? ¿Qué pasó realmente? Necesito saberlo. Mi padre», mencioné, casi con desesperación. Ana miró hacia la ventana, como si esperara que alguien apareciese. «No todo está como parece. A veces es mejor mantener ciertos secretos enterrados», dijo en un susurro. Justo en ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La figura oscura apareció en el vidrio de la ventana, distorsionando la imagen de Ana. Su presencia colmó el ambiente, casi palpable. «No puede ser», exclamó Ana, mirando fijamente hacia la sombra. Esto no estaba previsto. Debemos actuar rápido». Sin darme la oportunidad de procesar sus palabras, Ana se levantó y se dirigió a una habitación trasera. Yo la seguí, sintiendo que cada paso era un riesgo. La figura me observaba, una amenaza tangible. Una voz interior me decía que debía irme, pero algo me retenía. Ana abrió un viejo baúl y sacó lo que parecía ser una carpeta de documentos. «Esto puede ayudarte», dijo, mirando por encima del hombro para asegurar que la figura no se acercara. «Debes entender lo que ha sucedido. Este es el principio de todo». Mientras ella hablaba, el ambiente se volvió más denso y la oscuridad parecía rodearnos. Sin sospechar lo que vendría, extendí la mano hacia la carpeta. Pero en ese instante, la figura dio un paso adelante y el aire se volvió opresivo. «Tú sabes lo que hiciste», resonó una voz profunda. «¿Qué? ¿Qué es esto?», pregunté, luchando por entender. Pero antes de que pudiera hacer cualquier otra cosa, la luz de la habitación parpadeó violentamente y todo se oscureció de golpe. Capítulo 5. La oscuridad me envolvió. No podía ver nada, pero podía sentir la presencia de la figura. Un sudor frío empezaba a recorrer mi frente. Escuché murmullos a mi alrededor, como si una multitud de sombras estuviera hablando entre sí. «Esto no es bueno», pensé. La ansiedad crecía como un susurro creciente en mi mente. De repente, un brillo tenue se encendió en la esquina de la habitación. Me di cuenta de que era Ana. Su rostro estaba pálido, con una mezcla de miedo y decisión. «Cuidado», gritó, pero la voz parecía ahogarse ante el terror que nos rodeaba. La figura se acercó más, y yo podía distinguir su forma. Era alta, vestida con sombras que se arrastraban como serpientes. Anne retrocedió, pero aún mantenía la carpeta entre sus manos, como si fuera nuestra única esperanza. «Esto es lo que necesitamos», dijo, su voz temblando. «¿Necesitamos qué?», pregunté, intentando aferrarme a algún sentido de lógica. Las palabras que salieron de su boca parecían el eco de una verdad que no estaba dispuesta a enfrentar. «Los antecedentes, el pasado de tu padre. Esto no es solo una historia, es un aviso». La figura se detuvo frente a nosotros y sentí su mirada helada. «El pasado no se puede escapar», resonó su voz como un trueno en un día despejado. «Tú lo sabes».
¿Qué sabes tú de mi padre?, le pregunté, intentando desafiar su presencia. Quería gritar, pero la garganta se me cerró. La figura sonrió, y esa sonrisa me heló por dentro. No podía permitir que me dominaran. Ana entrecerró los ojos, recordando algo. La mujer de la foto, ella era parte de nuestro mundo. Algo que tu padre hizo tuvo consecuencias. La voz de Ana se volvía cada vez más baja, pero el terror en sus ojos decía más que sus palabras. ¿Qué consecuencias?, inquirí, sintiendo que todo se desmoronaba. ¿Qué le pasó a mi padre? La figura se volvió un poco difusa, como un espejismo. No tienes derecho a saberlo, dijo, y su voz se volvió más intensa, casi como un grito lejano. «Ana, dame esa carpeta», grité, dándome cuenta de que no era el momento para la duda. Ella dudó un instante, pero finalmente me la entregó. La tomé entre mis manos, sintiendo que su frágil presencia sostendría la verdad. Mientras hojeaba las páginas, vi nombres y fechas, pero había algo más, dibujos y símbolos que no entendía. Y al final, una fotografía que hizo que mi corazón se detuviera. Era la misma mujer de la foto que había encontrado en el hospital, pero esta vez su mirada era clara y llena de tristeza. «¡Esa es ella!», grité, dando un paso atrás al comprender la conexión. «¿Quién es? ¿Por qué mi padre estaba con ella?». La figura se movió, perdiendo parte de su forma, como si la luz de la verdad estuviera haciéndola desvanecerse. «Una advertencia», dijo la sombra, su voz resonando en el aire. «Luchar contra los secretos solo traerá perdición». Sin más, la figura se desvaneció en la oscuridad, dejándonos con un ambiente helado y a la vez estático. «Tenemos que irnos», insistí, pero Ana me detuvo. «Espera». Su rostro mostraba una mezcla de resolución y miedo. «Hay algo que aún no sabes», murmuró, mirando la fotografía en mis manos. «Tienes que decidir qué vas a hacer. Esta revelación te dejará marcado». Sentí que el tiempo se detuvo. Todo lo que había experimentado, los secretos, el miedo, el eco de esa voz me invadía. ¿Qué significaba todo esto? ¿Podía salir de esto sin perderme a mí mismo en el intento? La respuesta era incierta, pero una cosa estaba clara. Estaba a punto de descubrir cosas que cambiarían mi vida para siempre. Con una determinación nueva, supe que necesitaba enfrentar esto. La figura oscura podría haber desaparecido por ahora, pero sabía que regresaría. Y esta vez debería estar preparado. Capítulo 6. El silencio me aplastó. La habitación, aún impregnada de una oscuridad palpable, me hizo sentir vulnerable. La imagen de la mujer en la fotografía seguía danzando en mi mente. «Ana, ¿qué es exactamente lo que debo decidir?», pregunté, luchando por mantener la calma. Ella respiró hondo, sus ojos fijos en el papel entre mis manos. «Tu padre no solo estaba involucrado en este mundo, él era una parte crucial de algo mucho más grande, un secreto que podrías desentrañar, pero que podría costarte mucho», dijo con un temblor en su voz. «¿Por qué ahora?», respondí, molestándome. «¿Por qué no me dijiste esto antes?». Mi tono era más duro de lo que pretendía, pero el miedo había comenzado a transformarse en furia. Después de todo, había estado viviendo con la incertidumbre, sin saber quién era realmente mi padre. «¿Por qué no estaba lista?», dijo Ana, con lágrimas brillando en sus ojos. «No estaba lista para enfrentar las implicaciones, pero ahora es diferente. Hay cosas en movimiento que no podemos ignorar». Sentí que mi corazón latía descontrolado. «¿Qué cosas?», le pregunté, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. Antes de que pudiera responder, un estruendo resonó en el pasillo. El sonido de pasos fuertes y pesados se acercaba. Mi cuerpo reaccionó instintivamente. «Tenemos que escondernos», susurré, arrastrando a Ana hacia un rincón en la penumbra. La carpeta metálica que tenía aún seguía en mi mano,
y cada segundo que pasaba hacía que su contenido se sintiera más pesado. Nos apiñamos en la esquina, conteniendo la respiración. El ruido se detuvo un momento. ¿Quién está ahí? Una voz profunda y grave resonó en el aire. Era un tono que enviaba escalofríos por mi espina dorsal. Ella asintió, entendiendo la gravedad de la situación. No sabía si debía hablar, si debía dejar que la oscuridad se apoderara de mí una vez más. Lo único que sabía era que tenía que proteger lo que quedaba de mis recuerdos, y la verdad que empezaba a emerger. «Esto no es un juego», continuó la voz, llena de furia. «Devuélveme lo que es mío». La amenaza era clara, y sentí que la historia de mi padre se acercaba cada vez más, como si él mismo estuviera atado a esos pasos que se acercaban. De un tirón abusé de la curiosidad y de la determinación. «Ana, necesito que me digas algo. ¿Quién es esa mujer?». Me atreví a preguntarle en un susurro. «No lo entiendo todo, pero sé que estuvo involucrada con tu padre de una manera peligrosa. Su nombre es Mariana, pero hay algo más. No solo era alguien en su vida, era...». No pudo terminar la frase, ya que el sonido de una puerta que se abría eco en el aire. «Es hora de que salgas», ordenó la voz, ahora más cerca que nunca. Mi mente entró en pánico. Esa figura que había visto antes volvía a aparecer con la misma aura inquietante, y sabía que no podría huir de ella para siempre. «Sal de ahí, y lo que quieras saber, te lo diré», dijo el desconocido, y todo en mí rechazó esa oferta. «¿Por qué debería confiar en ti?», respondí, sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas. ¿Qué traía con él esa figura en la sombra? ¿Era un aliado o un enemigo? Un nuevo impulso me llevó a actuar. «Ana, yo...», comencé, pero antes de poder pensar en un plan, la puerta de la habitación se cerró violentamente. La oscuridad nos envolvió nuevamente. Supe que no había vuelta atrás. El juego estaba en marcha, y ahora era un jugador en este tablero de secretos que había estado evadiendo. La figura oscura iba a hacer algún movimiento, y no estaba seguro de qué se trataba, pero estaba dispuesto a descubrirlo, sin importar el costo. Capítulo 7. El silencio era abrumador. Sentía que cada segundo se estiraba como un chicle en mi boca, llenándome de una tensión insoportable. Ana y yo estábamos atrapados en la oscuridad, con ese desconocido acechando en la misma casa. Podía oírlo moverse por el pasillo, su respiración pesada y su presencia intimidante. «¿Tienes un plan?», la susurré, sintiendo que la desesperación comenzaba a asomarse por mis palabras. Ella negó con la cabeza, sus ojos reflejaban el mismo miedo que sentía yo. Pero en ese momento no podía darme el lujo de rendirme. Escuché un crujido. La figura había comenzado a inspeccionar la habitación contigua. Me pregunté si realmente sabría lo que buscaba. «¿Qué quiere de nosotros?», musité, tratando de entender lo que se escondía detrás de su voz amenazante. «Quizás la carpeta», dijo Ana, mirándome fijamente. Fue como si una bombilla se encendiera en mi mente. No sabía todo lo que había dentro, pero estaba claro que el contenido de ese archivo era más de lo que había imaginado. Un golpe sordo resonó en la puerta que daba acceso a nuestra habitación. El extraño estaba determinado a sacar algún tipo de confesión. «No tengo todo el día», llamó, y su voz se convirtió en un eco atronador en mi cabeza. Las imágenes de mi padre, de Mariana, comenzaron a revolotear en mis pensamientos como una tormenta incontrolable. «Necesitamos salir de aquí», dije, casi perdiendo la esperanza. Me volví hacia la única ventana de la habitación, que daba al descuro callejón de atrás. Era un salto, pero no tenía alternativa. Me acerqué, palpando el marco de la ventana.
La cerradura estaba antigua, como si no se hubiera tocado en años. «Ayúdame», le murmuré a Ana mientras forcejeaba con el mecanismo. Mis dedos temblaban y la adrenalina me llenaba de un enfoque crudo. Finalmente, con un clic sordo, la ventana cedió. «¡Rápido!», le dije, mientras la abría de par en par. Ana se asomó y por un segundo la mirada de horror en su rostro me hizo dudar. Pero no había tiempo para pensar en lo que podría suceder. No había más ruido en la casa. Al parecer, el desconocido había abandonado su búsqueda, lo que solo aumentó mi ansiedad. «Vamos, Ana, por favor», urgí, y la ayudé a escalar por la ventana. El aire frío de la noche chocó contra mi piel, dándome la energía que necesitaba. Ambos saltamos al callejón, aterrizando en un montón de basura que amortiguó parcialmente nuestro golpe. Nos levantamos rápidamente, mirando hacia atrás hacia la ventana abierta. «¿Ves? Estamos a salvo», dije, intentándome convencer a mí mismo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que una sombra se asomara en la ventana. Era la figura. «No se escapan tan fácil», dijo, con una risa siniestra. Su voz retumbó en mis oídos como un tambor lejano. Corrimos hacia la esquina de la calle, mi corazón latía con fuerza, mientras la adrenalina impulsaba cada paso. Volté a ver, pero la figura se había desvanecido de la vista. «¿Quién era?», le pregunté a Ana, mi voz apenas un susurro. «Alguien que sabe más de lo que creemos», respondió, «y no se detendrá hasta conseguirlo». La urgencia en sus palabras me hizo temblar. Habíamos salido, pero ¿y si lo que dejábamos atrás nos seguía? ¿Y si todo lo que había descubierto hasta ahora era solo la punta del iceberg? Lo que sea que estuviera buscando ahora estaba más cerca de alcanzarnos, y el juego acababa de comenzar. Capítulo 8. La noche era aún más oscura fuera de la casa. Corrimos sin rumbo fijo, con el único sonido de nuestras respiraciones entrecortadas. No sabía hacia dónde íbamos, pero cualquier dirección era mejor que quedarnos ahí. Podía sentir la tensión en cada paso que daba, como si el aire estuviera enrarecido, cargado de una amenaza invisible. «A veces el miedo es peor que la realidad», le dije a Ana, tratando de calmarme a mí mismo. No quería mostrarle lo asustado que realmente estaba, pero cada vez que recordaba la risa del desconocido, mi estómago se retorcía. Pasamos junto a edificios desmoronados y luces parpadeantes, tratando de encontrar algún refugio. «¿A dónde vamos?», preguntó Ana, su voz tensa y llena de ansiedad. «Necesitamos encontrar un lugar donde podamos pensar. Quizás una tienda abierta o un café», contesté, sintiendo que mi mente corría más rápido que mis pies. Entonces recordé el viejo diner en la esquina de la calle, un lugar que siempre parecía abrir las puertas a cualquier hora. «Allí, vamos», señalé. Cuando llegamos, las luces estaban encendidas y un grupo de clientes charlaban en voz baja. Entramos de golpe y el aroma del café recién hecho me dio un ligero alivio. Hacia la parte de atrás había una cabina vacía. Nos deslizamos dentro, ocultándonos en las sombras. Ambos tomamos unos segundos para recuperar el aire. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Ana, su mirada fija en mí. «Pensar. Necesitamos recordar lo que sabemos», respondí. Pero había un nudo en mi garganta. La carpeta. Esa maldita carpeta que nos había metido en este lío. «Ana, debes contarme todo lo que recuerdas sobre lo que había en ella». Ella se mordió el labio. «No sé, solo garabatos, cosas sobre papá y Mariana», dijo. Cada palabra me hacía querer gritar por la frustración. Era como si un rompecabezas tuviera piezas perdidas y no tuviéramos forma de completarlo. De repente, una figura entró por la puerta. Al principio no la reconocí, pero mientras se acercaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era un viejo conocido, un amigo de la familia que raramente veíamos, pero su mirada se enfrió al vernos. Era obvio que no esperaba encontrarnos allí. «Alejandro, Ana», dijo, sorprendiendo y alarmando a la vez.
¿Qué están haciendo aquí de madrugada? Sabíamos que podrías ayudarnos, dije, sin poder ocultar la desesperación. No tenemos tiempo para explicaciones, pero nos persigue alguien y estamos en problemas. Él nos miró con preocupación. ¿Qué quieren decir con persecución? Deberían tener cuidado, especialmente ahora, murmuró, como si supiera más de lo que decía. Mi corazón se aceleró. ¿Sabes algo de lo que pasa? ¿De la carpeta que papá tenía? El hombre tragó saliva y su expresión se volvió sombría. No pueden seguir hablando de eso aquí. Es muy peligroso. Vámonos a un lugar más seguro, sugirió, mientras miraba por la ventana. Fue entonces cuando noté que su mirada se había disparado. ¡Rápido!, gritó, mientras se levantaba de la mesa de un salto. ¡No tenemos tiempo! Apenas comprendí lo que estaba sucediendo cuando vi la figura de antes acercándose al diner, la misma sombra que nos había acechado. «Salgan por la puerta trasera. Yo me encargaré de distraerlo», dijo el hombre con determinación. «No, no, no, no puedes quedarte aquí», supliqué, pero él hizo un gesto con la mano. Sin dudar más, Ana y yo nos levantamos y corrimos hacia la puerta trasera, con los latidos del corazón por todo lo alto. Justo cuando cruzamos el umbral, escuché un grito que resonó en mi mente, el eco de lo que había dejado atrás, y el peso de la incertidumbre se apoderó de mí una vez más. No sabía a dónde ir después de eso, pero el peligro estaba a la vuelta de la esquina. Había algo mucho más grande en juego de lo que habíamos imaginado, y a cada segundo que pasaba, nos acercábamos a un abismo que no podíamos entender. Capítulo 9. La noche respiraba una tensión palpable, un silencio que prometía el caos inminente. Corrimos hacia la calle trasera del diner, cruzando entre sombras y luces tenues. Ana seguía a mi lado, los ojos desorbitados, como si cada latido fuera un recordatorio de que estábamos siendo perseguidos. «¿A dónde ahora?», preguntó, y podía escuchar el temblor en su voz. «Buscando un lugar donde podamos escondernos y pensar», respondí, pero no tenía la menor idea de dónde ir. La sensación de estar atrapados me envolvía cada vez más. Entonces recordé el parque cercano, un lugar lleno de árboles que podrían ofrecernos algo de cubierta. «Vamos al parque», dije, tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. Al llegar, la oscuridad era casi abrumadora. La luz de la luna se filtraba a través de las ramas, creando patrones extraños en el suelo. Nos hundimos en un rincón bajo un gran roble, y el resplandor de una farola cercana nos ofreció una escasa sensación de seguridad. Ana respiraba con dificultad. «¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué nos están persiguiendo?». Su voz apenas era un susurro. «No lo sé», admití, «pero tenemos que averiguarlo». Mientras hablaba, la imagen de la carpeta volvía a mi mente. Cuanto más pensaba en ella, más convencido estaba de que tenía respuestas. Necesitamos recordar todo lo que papá nos contó sobre eso. Ana cerró los ojos como si tratara de abrir una puerta en su mente. Recuerdo que mencionó algo sobre un proyecto, algo que había estado investigando. Sus palabras me golpearon como un rayo. ¿Un proyecto? ¿Qué tipo?, pregunté con esperanza. Algo relacionado con un grupo. No sé, no tengo detalles. Solo recuerdo que estaba preocupado, dijo ella, y su expresión se tornó sombría. Antes de que pudiera responder, un ruido a nuestras espaldas cortó el aire. Una ramita crujió y los instintos de supervivencia nos hicieron girar al unísono. Vi una sombra avanzar entre los árboles. Mi respiración se detuvo mientras mis ojos trataban de enfocarse en la figura. «¿Quién está ahí?», pregunté, tratando de hacer sonar mi voz firme. Silencio. El aire se volvió gélido. Luego, la figura emergió de la oscuridad, y mi corazón se detuvo de inmediato. Era el mismo hombre que nos había encontrado en el diner, pero su rostro estaba cubierto de sudor y su mirada era frenética.
¡Corran! ¡Vienen!, gritó, antes de que se deslizara junto a nosotros, señalando hacia la entrada del parque. ¿Quién viene?, le pregunté, pero él no respondió. En cambio, su rostro se contrajo en un gesto de desesperación. Sin esperar respuesta, nos dio la mano y corrimos a toda velocidad, alejándonos de la sombra que parecía estar más cerca ahora. Mientras corría, escuché un susurro tras nosotros, una risa que parecía brincar entre los árboles, el mismo sonido que me había perturbado antes. Alcanzamos el borde del parque y en ese momento lo vi. Una luz brillante se estaba acercando, reflejando en una ventana de un edificio cercano. Era un faro, pero no parecía habitual, más parecía un símbolo de advertencia. Una conexión se formó en mi mente. «¡Es eso!», grité, «la instalación de mi padre. Debemos ir allí». Ana me miró con incredulidad, pero antes de que pudiera insistir, el mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse. La noche se tornó oscura como un túnel, y yo supe que no había vuelta atrás. Algo nos observaba, algo que no podía explicar. La figura del hombre estaba justo tras de nosotros, sus ojos ampliándose de terror. «¡No, no vayan allí!», gritó, pero ya era demasiado tarde. La decisión estaba tomada. La única salida era enfrentarse al misterio que habíamos estado tratando de evitar, y el peligro nunca se había sentido tan real. Capítulo final. Los escalones del edificio crujían bajo nuestros pies mientras subíamos. La luz del faro seguía pulsando, proyectando sombras inquietantes en las paredes. La figura del hombre gritaba detrás de nosotros, advertencias ininteligibles que se perdían en el eco de nuestras prisas. «¡No te detengas!», le grité a Ana, apretando su mano mientras corríamos por el corredor que conducía al ala de investigaciones de mi padre. Al llegar a la puerta, la empujé con una fuerza desesperada. El lugar parecía intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. Las máquinas y equipos estaban cubiertos de polvo, y un misterio denso impregnaba el aire. «Esto es nuestro último intento», dije, más para mí mismo que para Ana, que temblaba de miedo. Nos adentramos, y el sonido del faro se volvió un murmullo ominoso en mi mente. Busqué entre los archivos amontonados, no teniendo idea de qué carta o documento podría contener la información que necesitábamos, pero un impulso incontrolable me guiaba. Debía haber algo aquí que pudiera explicar todo. «¿Qué está buscando?», preguntó Ana. Su voz era un hilo de ansiedad. «No lo sé», respondí, arrastrando los dedos sobre las páginas. «Pero debe haber algo relacionado con Mariana o la razón por la que estamos siendo acechados». De repente se oyó un crujido tras de nosotros. Me giré y vi la figura oscura, brillando con una presencia basada en sombras. Era un espectro de lo que había estado buscando. «No te acerques», murmuró Ana, pero la figura comenzó a avanzar lentamente hacia nosotros, como si sintiera la energía de nuestro miedo. «¿Qué quieres de nosotros?», grité, apretando el diario que había encontrado en el armario del hospital. La figura se detuvo y su rostro se fue aclarando como una neblina disolviéndose, revelando la imagen de Mariana. Su mirada se centró en mí y sentí que conocía a cada mujer de su historia. Recordaba los susurros de su nombre, los ecos de las advertencias que había recibido. «Tu padre hizo algo que no debía», resonó su voz entre el aire pesado, hablando directamente a mis pensamientos. El temor helado se apoderó de mí. «Todo lo que has aprendido ha sido para llevarte a este punto, pero la pregunta es, ¿estás listo para soportar la verdad?». Sintiéndome un poco más valiente, decidí confrontar la situación. «Lo que hizo mi padre fue protegernos o condenarnos». Mi voz tembló, cada palabra rasgaba la niebla que rodeaba la figura. «Ambos», contestó, y una risa suave, pero dolorosa, resonó en la habitación. «Los secretos que llevas contigo son más pesados de lo que imaginas, pero no puedes huir de ellos».
Un segundo después, el suelo tembló levemente, y más sombras comenzaron a manifestarse, llenando el espacio con la sensación de algo perdido, algo roto. La bestia que había estado persiguiéndonos se hizo más intensa, rodeándonos. Luché con mis pensamientos, intentando encontrar respuestas en medio de la confusión. «Ana, el diario, ¿qué dice?», le pregunté mientras intentaba mantener la calma. Mi corazón palpitaba al ritmo de la venida tormenta. Recuerda lo que tu padre siempre decía. No debes temer a lo que está escondido, porque lo que temes es parte de tu legado, murmuró Ana cuando encontró la frase y me la mostró. Fue en ese momento que lo entendí. El precipicio que había estado evitando no era solo una realidad tangible. Era un enfrentamiento con todo lo que había heredado, secretos y sombras que me habían seguido sin que yo lo supiera. Las figuras en la habitación comenzaron a bailar, y una calma extraña se apoderó de mí. No puedo cambiar lo que ha pasado, pero puedo decidir qué hacer con ello. ¿Y tú?, le pregunté a la figura que antes había representado una amenaza. Se detuvo, y el aire se tornó sereno, como si las tensiones hubieran sido absorbidas por un manto de paz. «La verdad puede ser liberadora», dijo Mariana, «pero tu viaje apenas comienza». Con un último resplandor, las sombras se disolvían, y la figura se desvaneció, llevándose consigo el miedo que me había atormentado. Y aunque la habitación se fue oscureciendo, no hubo más susurros, quedando el eco de sus palabras suspendido en el aire. Ana y yo nos miramos. Estábamos exhaustos, pero aliviados. «¿Ahora qué?», preguntó ella, temerosos del futuro. «No lo sé, pero sé que no podemos volver a la oscuridad», respondí. Con la carpeta y las preguntas extraordinarias que dejaban abiertas, nos dirigimos a la salida. Mientras caminábamos hacia la luz, comprendí que la verdad era ambigua, un puzzle con piezas faltantes. Pero en el horizonte había promesas de respuestas que aún estaban por llegar. Nunca supe del todo si lo que había experimentado fue real, o si era el producto de mi mente quebrada por el miedo. Pero la búsqueda había comenzado, y el futuro, aunque incierto, estaba en nuestras manos.